Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. El día de hoy vamos a hablar acerca de la identidad. Hoy se titula el tema ¿Quiénes son los dos testigos? Y vamos a seguir leyendo los mismos versículos del tema anterior para que nos adentremos. Vamos a empezar desde el versículo 3 y vamos a leer en adelante para hablar del contexto. Ustedes saben que esto lo hacemos clase con clase. ¿Para qué? Para pues nuevamente recordar lo que llevamos y ver un poco de lo que no hemos visto y que veremos adelante. Vamos a leer en Apocalipsis 11 a partir del 3. Dice así: Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo y para que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que les vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá, y subieron al cielo, y en una nube y sus enemigos les vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Bueno, hermanas, esto es el contexto. Vamos a ver un poquito primero del resumen de lo que vimos la semana anterior para volvernos a poner en sintonía con los temas que llevamos. Estudiamos versículos 5 y 6, que dice así: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y bueno, vimos el versículo. Del versículo 5 vimos la palabra dañar, donde la sacamos de esta primera parte. Dice: si alguno quiere dañarlos. ¿A qué se refiere la palabra con dañarlos? Bueno, pues lo estuvimos estudiando también en grupo y hablamos de esta forma perversa, violenta, que va a ser contra los profetas de Dios, estos dos testigos en especial. Es el querer hacerles daño, el pecar contra ellos, el actuar mal contra ellos. El actuar mal contra ellos, el hacer algo perversamente, injustamente. Bueno, esto es de la palabra dañar. Después vimos que, bueno, si alguien quería hacer algo contra ellos, salía fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y hablamos de que esto no nos está diciendo algo como si fueran dragones, ¿no? Como lo habíamos mencionado, sino que más bien se refiere al poder del fuego de la palabra de Dios que hay en ellos. Jeremías 5, 11 al 14 nos habla de esto, en especial el versículo 14, donde nos dice: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Dijimos que la palabra de Dios es fuego y que en el corazón de alguien que tiene, pues, digamos, semejanza a oro porque tiene fe. Recuerden que nuestra fe se asemeja al oro. ¿Qué hace el fuego? Pues el fuego lo purifica, el fuego lo perfecciona. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen corazón como leña, que no creen en Dios y que no tienen fe? Bueno, pues viene a ser consumido, es decir, pérdida total. Después vimos la parte donde dice que si alguno quería hacerles daño, este debía morir de la manera que quería dañar al otro. Bueno, dice la traducción lenguaje actual: si quieres hacerle daño a alguno de estos dos testigos, ellos tienen el poder de quemarlos hasta matarlos.
Es decir, que en otras palabras, estos dos testigos son intocables por un cierto periodo de tiempo, ¿no? El mismo Dios los guarda. Fíjense que prácticamente somos inmortales hasta que Dios cumpla su propósito en nosotros. Somos, como decía un hermano de que de Palacio de Jesucristo, él decía que mientras Dios tiene un propósito, un llamado para ti, somos como los protagonistas de la película. Pasan un montón de cosas a tu alrededor y tú no mueres. Una vez que has cumplido con ese propósito, pues ya el protagonista muere. Entonces, así somos. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, vamos a pasar por muchas pruebas, incluso enfermedades y peligros de muerte, pero no vamos a morir hasta que se haya cumplido el propósito. Ya que has cumplido el propósito por el cual Dios te ha llamado, por el cual es tu existencia, pues en ese momento dejarás de vivir y con toda calma de que no fue ni antes ni después, sino en el momento indicado. Dios mismo respalda la autoridad de sus hijos. Dios mismo guarda a sus hijos. Y bueno, vimos un ejemplo de protección y respaldo de Dios a sus siervos y la vimos en la historia de la rebelión de Core. Esta historia la leímos en el tema anterior, que viene en Números 16, del 1 al 35. Y bueno, en resumen, ¿de qué se trata este tema? Bueno, de 4 rebeldes que se levantan en contra del siervo de Dios, de Moisés y también de Aarón. Estos contaminaron a 250 hombres más, además de ellos 4, y estos estaban inconformes con la autoridad de Moisés y Aarón, porque Aarón era sumo sacerdote y a ellos no les parecía. Moisés sabía que había ese respaldo de parte de Dios, y Moisés los exhorta a recapacitar de esta locura en la cual se encontraban. Moisés, hay una parte ahí en el versículo 12 al 14 que manda llamar a estos rebeldes para que se presenten delante de él, pero ellos ignoran sus órdenes, las órdenes de Moisés las ignoran y no van. Esta rebeldía se hizo más notable ahí. Moisés le dice a Coré que vaya, que realmente iba a mostrar Dios a quién estaba respaldando. Y entonces Coré se prepara con 250 hombres que ya estaban listos todos con un incensario de fuego extraño. Fuego extraño quiere decir que Dios no lo pidió. Y Dios salió en defensa de sus siervos. Moisés habla del respaldo de Dios a su ministerio y Dios oye la voz de Moisés y hace como él dice. Moisés dice, bueno, pues si Dios no está conmigo, pues que estos mueran como mueren cualquier hombre. Pero si la tierra se los traga vivos, entonces Dios está con nosotros. Y así pasa. Dios respalda la voz de su siervo Moisés y hace como Moisés dice. Entonces todos tienen gran miedo, escapan porque piensan que también se los va a tragar la tierra. Y los otros 250 hombres que no fueron la familia de estos 4 rebeldes con hijos, imagínense, hasta los chiquititos fueron tragados vivos. Los otros 250 hombres que estaban ahí listos para ofrecer incienso extraño, ellos murieron consumidos por el fuego, como lo dijo Jeremías. Jehová a Jeremías, donde le dijo que ellos eran como leña y la palabra que de él saldría sería como fuego. También otro significado de esto es que el Señor respalda tus palabras y lo que tú dices conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios, el Señor escucha lo que tú dices y Él te respalda y respalda la autoridad que Él mismo te ha dado. No puede estar en contra de una autoridad que Él mismo nos ha dado y nos respalda cuando hacemos las cosas como Él manda. Bueno, entonces hablamos de este poder sobrenatural que tienen estos hombres y que básicamente hoy nos vamos a adentrar en esto, pero hablamos del por qué. La semana pasada hablamos del por qué tienen este poder. Pues básicamente es por la fe. Dice Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Entonces, ¿qué tan poderosa es la fe? Pues miren, recuerden que yo les he dicho que la palabra de Dios no llama fe a creer en cualquier otra cosa. A lo único que llama fe es a creer en Dios. Cuando alguien cree en algo que no es Dios, la Biblia lo llama superstición o lo llama idolatría. Entonces, la Biblia no tiene que especificar fe en qué, porque hoy en día la gente dice, tengo fe en estas hierbas, tengo fe en este médico, tengo fe en mi trabajo. Eso no es fe, eso es idolatría. Y cuando la Biblia nos habla de fe, nos está hablando de creer en Dios, de confiar en Dios. ¿Y qué tan poderosa es la fe? Bueno, la fe nos hace nacer de Dios,
nos hace ser salvos, nos justifica, nos da vida eterna, nos libra de la condenación, nos resucitará, sacia nuestra hambre de Dios, hace fluir de nuestro interior ríos de agua viva, nos saca de las tinieblas, nos capacita para hacer las obras que hizo Jesús y nos ayuda a vencer al mundo. Ustedes pueden consultar cada una de estas citas que tienen en pantalla para que puedan leer pues las citas bíblicas y constatar que efectivamente todo eso es lo que hace la fe en Jesucristo. Bueno, dice el Señor Jesús en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces la fe de estos dos testigos es la fe que hace señales. Por eso estos dos testigos son tan poderosos, porque tienen fe, pero tienen este poder que recibieron, pero ¿saben cómo fue? Ahí en Primera de Pedro, del capítulo 1, en versículo 3 hasta el 7, hasta el 9, nos hace ver por qué estos hombres tienen una fe tan poderosa. Bueno, primero tuvieron la fe en Jesucristo, pero luego tuvieron que ser probados. Y ya lo vimos. Estos hombres o estos testigos, estos personajes de los que habla Apocalipsis 11, tuvieron que ser probados, como lo vimos cuando estudiamos el olivo, cuando estudiamos el candelero y ahorita que hemos estado estudiando, también cuando estudiamos la palabra testigo, desde ese momento vimos que ellos tendrían que ser martirizados. Bueno, el tema de hoy es ¿quiénes son? Porque aparentemente el versículo 6, si no estoy equivocada, déjenme checar, el versículo 6 aparentemente es el que nos dice quiénes son. Miren, vamos a leer. Apocalipsis 11:6 dice así: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Bueno, este versículo es el que nos hace entrar en este tema, un tema que ha sido discutido durante muchos años. ¿Quiénes son? ¿Por qué está diciendo esto? Parece ser que el versículo 6 fuera una pista para decirnos quiénes son. Cuando nosotros leemos, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, bueno, parece que nos está hablando de Elías, ¿no? Y luego cuando dice que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, pues parece que nos está hablando de Moisés. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de las 4 posturas que hay en cuanto a este versículo, porque prácticamente todo acerca de la identidad de los testigos se basa en este versículo 6. Aquí es toda la razón de ser de esta posible identidad de estos dos testigos. Vamos a ver que en realidad existen 4 posiciones o 4 teorías de quiénes son estos dos testigos. Y esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Este va a ser nuestro tema principal. ¿Quiénes son? Bueno, la primera posibilidad es que se trata de Elías y Moisés, como ya se los he dicho. De aquí surge toda discusión. Si no existiera el versículo 6, tal vez nadie pensaría, bueno, ¿y quiénes son estos dos testigos? Tal vez nadie se pondría a ver quiénes son. Tal vez, pienso yo. Pero al existir este versículo 6, es cuando empieza la discusión. ¿Se trata de los mismos que hicieron esto mismo, pero hace muchos años? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La primera posibilidad de quiénes son es Elías y Moisés. Hay otra teoría un poco extraña. Yo no la acepto mucho, pero bueno, también la vamos a estudiar. Hay gente que dice que se trata de Enoc y de Elías. Bueno, sabemos que Enoc también fue un profeta de Dios, lo dice la palabra. Bueno, después veremos esto. También hay otra posición de gente que dice, mira, realmente los dos testigos y los dos candeleros se tratan tanto de Israel, de los creyentes de Israel, los creyentes judíos, como los creyentes gentiles, que son la iglesia. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de los que en el Antiguo Testamento creyeron en Dios y los del Nuevo Testamento que creen en Dios. De esos son los dos posibles testigos. Bueno, y la última posición es que se trata de dos personas desconocidas. Ni Moisés, ni Elías, ni Enoc, ni Israel, ni la iglesia, sino dos personas que no sabemos quiénes son. Y estas son las 4 posiciones acerca de la identidad de los dos testigos.
¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es vamos a estudiar una por una el día de hoy y vamos a ver cómo todos dicen tener bases bíblicas para afirmar que se trata de su teoría, ¿no? Que su teoría es la acertada. Entonces vamos a empezar con Elías y Moisés, que es la más famosa. Esta es la teoría más famosa acerca de quiénes son estos dos testigos. Bueno, vamos a ver qué bases bíblicas usan para defender esta posición. Los que dicen que estos dos testigos no son otros, sino Elías y Moisés, pues miren, el primer punto que dan para su posición es precisamente la descripción que utiliza Apocalipsis 11:6. Vamos a recordarla. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces ellos dicen, pues no, está clarísimo, no puede ser nadie más que Elías y Moisés. Bueno, otro punto que toman ellos es precisamente que vemos que Elías recibió el poder de Dios para que no lloviera. Y la cita bíblica que ellos usan para respaldar es Primera de Reyes 17, 1, bueno, todo 17, pero yo nomás les voy a poner aquí 1 y 7. Se los voy a poner en la versión Dios habla hoy. Dice así, el profeta Elías, que era de Tisbe, de la región de Galaad, dijo a Ahab, juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá, ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Pero al cabo de unos días el arroyo se secó porque no llovía en el país. Eso dice el 7. Entonces, ¿qué dice el 1? Que Elías juró ante esta persona que no iba a llover. Y en el 7 dice que efectivamente el arroyo se secó porque no llovió, hasta que pues Elías volviera a orar y volviera a llover. Bueno, esa es su segunda base bíblica. Vamos con su tercera base bíblica. Obviamente tiene que tratarse de Moisés. Moisés convirtió el agua en sangre y a través de él Dios envió muchas plagas a Egipto. Pues realmente tendríamos que ver muchísimos capítulos del Éxodo para ver cada una de las plagas que Dios mandó a través de Moisés. Pero vamos a leer solamente Éxodo 7:17, que dice así. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Bueno, el que dice, te vas a dar cuenta que yo soy Jehová, eso lo dice Dios. Y Moisés está diciendo, bueno, yo voy a golpear con mi vara el agua y el Señor la va a convertir en sangre. Esto es lo que nos está diciendo Apocalipsis 11:6, que este personaje tiene poder de convertir el agua en sangre y que él también tiene poder para que no llueva en los días de su profecía. Esta es la base bíblica número 3. La base bíblica número 4 es que ambos, tanto Elías como Moisés, ellos fueron elegidos por Dios, y aquí no cabe la menor duda de que fueron ellos. Ellos aparecieron en la transfiguración de Jesús. Esto es en Mateo 17, 2 y 3. Vamos a leerlo. Dice así, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, con el Señor Jesús. Entonces, ellos dicen, pues si fueron los mismos que se transfiguraron, que se aparecieron cuando el Señor Jesús se transfiguró, pues son los mismos dos testigos que Dios va a elegir para que vengan justo antes de la venida del Señor, porque ya estamos hablando del segundo ay, ya nada más nos falta el tercer ay, y después de esto pues viene el gran día del Señor. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Bueno, que ellos vienen como a preparar el camino para ese gran día. Estos dos testigos, sí sabemos que efectivamente los dos testigos van a preparar el camino, preparar el corazón de las personas, porque el gran día terrible de Dios viene pronto. Entonces los 4 puntos, las 4 bases bíblicas que ellos utilizan quedan de esta manera: Apocalipsis 11:6, Primera de Reyes 17, 1 al 7, Éxodo 7:17, Mateo 17, 2 y 3. Estas son las bases bíblicas de los que dicen no se puede tratar de nadie más sino de Elías y Moisés, porque el mismo Apocalipsis 11:6 lo está diciendo. Bueno,
Esta es la primera teoría. Vamos a estudiar la segunda teoría. La segunda teoría tiene que ver con Enoc y Elías. Bueno, ellos dicen, no puede ser Moisés. Elías sí, pero Moisés no. No puede ser otro más que Enoc. ¿Por qué dicen esto las personas que piensan que se trata de Enoc? Vamos a ver sus bases bíblicas. Bueno, antes de pasar a las bases bíblicas, sí vamos a pasar, ya me arrepentí. Vamos a pasar a las bases bíblicas y ahorita les digo lo que tenía pensado. Bueno, dice, la primera cita bíblica que ellos utilizan es Génesis 5:24. ¿Por qué? Porque en esta cita dice que Enoc fue llevado con Dios. Así dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, vamos a su segunda base bíblica. Elías también fue llevado al cielo. Esto es Segunda de Reyes 2:11, que dice así. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué tiene que ver esto con los dos testigos? ¿O qué relación hay entre Enoc y Elías? Bueno, la relación que hay entre ellos dos, Enoc y Elías, es que ambos no gustaron la muerte, sino que fueron llevados vivos al cielo. Enoc desapareció porque caminó con Dios y fue llevado al cielo. Y Elías también desaparece. Eliseo es el que se da cuenta cómo un carro de fuego se lo lleva al cielo y él no muere. No, Moisés murió, Elías no. Entonces básicamente es porque ninguno murió y Moisés sí. ¿Y esto qué tiene que ver con los dos testigos? Bueno, ellos usan esta cita bíblica, Hebreos 9:27, que dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Bueno, hermanas, ¿qué es lo que están diciendo los que tienen esta posición? Pues que Moisés no puede ser porque él moriría por segunda vez, porque recuerden que los dos testigos van a ser asesinados. Y entonces ellos dicen, ya ven, es que Hebreos 9:27 dice que está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora sí, ¿por qué no o qué puntos en contra, hay entre los que piensan que es Elías y Moisés? No este punto, sino el primero. Bueno, la verdad es que la Biblia no lo especifica tal cual que es Elías y Moisés. Sí es cierto que estos de características que dice en Apocalipsis 11:6, sí pudiera tratarse de ellos. O sea, la verdad es que no lo sabemos. Y vamos a la segunda base donde dicen es que básicamente no puede ser Moisés porque Moisés ya murió. Pues bueno, habría que recordar que Lázaro murió y resucitó y volvió a morir. Así como la niña, la hija de Jairo, por ejemplo, ella también murió, resucitó y volvió a morir. Entonces, de lo que nos está hablando Hebreos, donde nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, nos está hablando de en contra de aquellos que piensan que puede haber algo entre la vida y la muerte que pueda justificar al hombre. Por ejemplo, que es muy conocido que los católicos piensan que aunque hayan muerto pecadores, por muchos rosarios, por muchas velas que se le prendan, esa persona puede quedarse como un ánima del purgatorio, estar ahí penando, pena sus culpas y después va al cielo. Y no es así. Este versículo habla en contra de esto. Pero no nos está diciendo que no sean ciertos los milagros que Jesús hizo de resucitar a Lázaro. Y él básicamente murió 2 veces. Pero no hubo algo que salvara a Lázaro o que lo librara del juicio a Lázaro mientras estaba muerto. Lo que libró a Lázaro de la muerte y la condenación eterna es que él creía en el Señor Jesucristo. Él amaba a Jesús y por tanto él tenía el camino al Padre, el camino a Dios, el camino a la salvación. La niña, la hija de Jairo, pues igual milagrosamente resucita, y así hay varios ejemplos en la Biblia. Incluso Elías también hace este milagro en el Antiguo Testamento, y así hay varios profetas que resucitan a otras personas. Y no es que haya un incumplimiento de este principio, porque Hebreos 9:27 efectivamente es un principio, pero no que tenga que ver en contra de los milagros de resurrección.
Por ejemplo, Ezequiel nos habla de unos huesos que estaban bien secos y que el Señor les dio carne y les dio cuerpo y que fue necesario el espíritu para que volvieran a vivir. Bueno, ¿de qué se refiere? No es que no anduvieron penando, no hicieron méritos muertos o la gente no hizo méritos por sus muertos, sino que se habla de milagros diferentes. Entonces, no necesariamente es que Moisés tenga que estar vivo o no pueda volver a morir para no ser uno de los dos testigos. Entonces, esto nos deja en las mismas. ¿Quiénes son los dos testigos? Pues seguimos sin saberlo. Bueno, entonces las citas bíblicas de los que dicen que se trata de Enoc y de Elías son estas: Génesis 5:24, Segunda de Reyes 2:11 y Hebreos 9:27, como lo tienen en pantalla. Y vamos a avanzar a la tercera teoría. Me espero tantito, ok, ahí vamos. Hay otra tercera teoría que dice, no se trata de dos personas individualmente, sino se trata de dos grupos de personas, lo que refiere a Israel y lo que se refiere a la iglesia. Ellos también tienen bases bíblicas para decir esto. Y vean que todas las bases bíblicas que hemos utilizado, tanto en la primera y la segunda posición, pues, o sea, no son de libros apócrifos, son bases bíblicas efectivamente, pero pudiéramos estarlo malentendiendo. Eso es algo que tenemos que aceptar, que como seres humanos podemos estarnos equivocando y estar malentendiendo algún versículo. ¿Qué pasa con este tipo de conflictos cuando algo no es tan claro como aquí los dos testigos, que es un tema que realmente no es tan claro? Pero también hay otra situación que no es un tema doctrinal. No pasa nada si tú crees que se trata de Elías y Moisés. Tampoco pasa nada si crees que se trata de Enoc y Elías. Y tampoco pasa nada si crees que se trata de Israel y la iglesia. Realmente no pasa nada. No afecta tu relación con Dios. E incluso de todas las posiciones podemos aprender algo. En el punto número 3, de los que piensan que se trata de dos grupos de personas y no de dos individuos, sino que se trata de Israel y de la iglesia, que son ellos los dos testigos, pues sus bases bíblicas son las siguientes. Isaías 43, 3, 10 y 12, bueno, pueden leer todo corrido, pero yo les pongo ciertos versículos. Es que ahí en esas citas bíblicas de Isaías, Dios llama a Israel sus testigos. Miren, dice así: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía, a Seba por ti. Me brinco al 10. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Me brinco al 12. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Tiene cierta lógica el pensar que se trata de Israel como uno de los testigos, porque es una nación que Dios escogió. Y sabemos que gran parte de los eventos apocalípticos se refieren exclusivamente a Israel y ya no a los gentiles. Entonces sí tiene su lógica el pensar que se trata de Israel como uno de los posibles testigos de los dos testigos, que no se trata en sí de dos individuos. Sí tiene su lógica, pero les repito, hermanas, no podemos estar 100% seguros de que así es. Y la segunda base bíblica que ellos tienen es que Jesús llama a sus discípulos a ser testigos, es decir, la iglesia. Los primeros son Israel y los segundos son la iglesia. Y vemos ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8 lo siguiente: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Bueno, básicamente lo que dicen estas personas que creen que se trata de dos grupos, están diciendo que no es que se refiera ni a un tiempo en específico, ni a una persona en específico, sino que se trata de dos testigos en general, dos grupos de personas que Dios escogió para que testificaran que Él es Dios, porque como lo leímos en Isaías 43,
Dios escogió a Israel, efectivamente lo escogió, para demostrar a las naciones que Él era Dios. ¿Y cómo? A través de todos los tratos. Primero los escogió, luego también permitió que fueran llevados en cautiverio y también promete que los va a rescatar. Entonces, Él los escoge así. Luego vemos que este segundo grupo, el segundo grupo sería la iglesia. Vemos que Jesús da una misión a sus discípulos, que les sean testigos. Y cuando tú eres testigo, como lo vimos en el original griego, pues estás dispuesto a dar tu vida, estás dispuesto a ser martirizado por el amor a Dios, por la palabra de Dios. Entonces sí tiene sentido que digan que se trata de dos grupos de personas que fueron escogidas por Dios para ser maltratados, martirizados, y en realidad no en específico algunos, sino en general Israel y su iglesia deben de ser testigos fieles de Dios, candeleros, alumbrando olivos, dando aceite, listos para dar testimonio de lo que Dios está haciendo tanto en Israel como en la iglesia. Esta es la segunda base bíblica. Básicamente esas son sus dos bases bíblicas. Isaías 43, varios versículos, ahí específicamente 3, 10 y 12, y Hechos 1, 8. Y bueno, que podemos, como les digo, no pasa nada si ustedes quieren creer en un punto, en otro punto, en otro punto. Realmente esto no es una base doctrinal. Si tú crees que es la iglesia de Israel, está bien. Y si crees que es Elías y Moisés, está bien, no pasa nada. Realmente, yo digo, no lo sabemos. Eso nos lleva al cuarto punto, que se trata de dos personas desconocidas. Los que creen en esta posición, o los que creen en esta teoría, dicen, pues no necesariamente puede ser Elías y Moisés, ni Enoc, ni Elías, ni se trata de Israel ni la iglesia, sino que son dos personas que Dios va a escoger, que en ese tiempo van a estar y que van a tener un poder similar al que tuvo Elías y un poder similar al que tuvo Moisés, porque el poder no viene de ellos. Y también tiene mucha lógica esta posición. Miren, su base bíblica es que Dios no dio un nombre en específico, y vuelven a poner como base Apocalipsis 11:6, donde nos vuelve a decir, vuelvo a repetirlo, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces dicen, sí tienen poder, un poder similar al de Elías y al de Moisés, sí lo tienen, pero como tal no nos están diciendo estos son Elías y Moisés, pueden ser otros. Entonces nos vamos al segundo punto. Ellos dicen, es que no son las personas, no es Elías el poderoso, no es Moisés el poderoso, es el Espíritu Santo. Esto que hacen es una muestra del poder del Espíritu Santo que puede reposar sobre cualquier ser humano y darle este poder y darle esta capacidad. Y en realidad esto es algo cierto. Zacarías 4:6 dice así, entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces no es indispensable que se trate de Moisés y de Elías, aunque también yo digo, pueden ser Moisés y Elías, pero no es indispensable que se trate de ellos, porque Dios puede hacer de lo que no es. Y acuérdense que de lo más vil y lo más menospreciado, Dios tomó para hacer de lo que no era. Entonces, ¿puede alguien hacer las mismas señales que hizo Moisés y Elías? Sí, y bueno, pero tengamos cuidado, porque hay muchos charlatanes ahí que hacen caer oro del cielo y que no sé cuántas cosas hacen ellos, como si el Espíritu estuviera bajo el control de ellos y no ellos bajo el control del Espíritu Santo. Aquí es algo bien importante, hermanas. Dios da ese poder y estos dos testigos van a hacer señales muy milagrosas, señales impresionantes, pero no por el poder propio. Se trate de quien se trate, así sea Elías y Moisés, así sea Enoc y Elías, así sea Israel y la iglesia, así sean otras dos personas que aún no conocemos, así sea quien sea, hermanas, el poder es del Espíritu Santo, no es de la persona.
No es que Moisés sea el único que puede abrir el mar en dos o el único que puede convertir el agua en sangre. No es así. El único que puede convertir el agua en sangre es Dios. Entonces, aun cuando Faraón tenía ahí a sus hechiceros que por el poder de Satanás imitaban muchas señales que hacía Moisés, todas estas eran permitidas por el Dios del universo. Y les permitió ciertas señales y llegó un momento en que ya no les permitió ninguna señal. Pudieron asemejarlo en algunas cosas, por ejemplo, cuando la vara se convierte en culebra, cuando el agua se convierte en sangre, pudieron hacer algo parecido, pero hasta que Dios dijo hasta aquí, y luego ya no pudieron hacer más. Incluso tuvieron que reconocer, si ustedes leen ahí la historia de Éxodo, ellos tuvieron que reconocer, esto es el dedo de Dios y hay que temer, ¿no? O sea, ya estaban teniendo miedito. Bueno, vámonos la tercera base bíblica de esta cuarta teoría, que dice así: Él puede dar a cualquiera este poder, el poder del Espíritu Santo, a cualquiera de sus hijos, que era lo que mencionábamos. El poder no le pertenece a Moisés, no le pertenece a Elías. Acuérdate cuando vimos en Apocalipsis que los ángeles y los ancianos, ¿qué era lo que ellos decían? El poder, la sabiduría, el honor, todo se ha dado al Cordero, es decir, a Jesucristo. Entonces, todo el poder de hacer estas señales es de Dios y Él se la puede dar a cualquiera. Así que los que piensan que se trata de dos personas diferentes, a Elías y Moisés, a Enoc y Elías, que no son dos grupos de personas, sino que son dos personas individuales en específico que van a tener este poder, pues no está tan loca la idea. ¿Por qué? Porque Dios puede darle el poder y tenemos este versículo, 1 Corintios 12:13, vamos a leerla. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ese mismo espíritu es el que levantó a Cristo de entre los muertos, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Esta cita bíblica, si ustedes la leen, aquí 1 Corintios 12 está hablando de los dones espirituales. Entonces, porque había muchos que ya se creían mucho por los dones espirituales que tenían. Y Pablo les dice, es necesario que les recuerde que a todos los hijos de Dios, no a todos los seres humanos, sino a todos los hijos de Dios, a todos los que creen en Jesucristo, se les dio de beber del mismo espíritu. Todos fuimos injertados en el mismo cuerpo. Todos fuimos bautizados por el mismo espíritu. Entonces, hermanas, no es un poder exclusivo para Elías, Moisés o Enoc, porque les digo, Enoc, aunque no sabemos mucho de él en la palabra de Dios, sabemos que fue un profeta de Dios y que habló incluso en contra de los pecadores. Esto lo vemos en la carta de Judas. Pero esto no tiene nada que ver con el libro de Enoc, quiero hacer esta aclaración. El libro de Enoc que sale junto con el libro de Yacer, que sale en publicación hoy en día, no son los libros originales a los cuales se referían la gente de ese tiempo. El libro de Yacer es un libro que se considera un libro perdido. Es un libro histórico, no bíblico ni canónico. El libro de Enoc, no hay, bueno, sí hay un libro de Enoc hoy en día, pero Judas no dijo que había un libro de Enoc. Judas dijo que Enoc profetizaba en contra de ellos, es decir, Enoc daba testimonio en contra de los impíos de su tiempo. Y bueno, que Enoc, recuerden que él desaparece justo antes del diluvio. Entonces, este es solamente un dato cultural. Pero de todas maneras, el poder no es exclusivo ni de Enoc, ni de Elías, ni de Moisés, sino que es un poder que tiene toda la iglesia, el poder del Espíritu Santo. Y bueno, que Dios lo va a dar a cada uno conforme al propósito de Él, no conforme al capricho de cada uno. No es de que, ay Señor, yo quiero convertir el agua en sangre. No te va a dar ese poder, claro que no. Hay poderes que según vemos, sobre todo en las cartas de Pablo, el poder de conocer al Señor, el poder de revelación, incluso el poder de profecía, se le da a la iglesia hoy en día para hablar el mensaje de Dios a los hombres. Esto es para todos. A todos se nos ha dado la gran comisión de ir a predicar, de ir a evangelizar. A todos, hermanas. Pero estos poderes en específico que van a tener estos dos testigos, pues son para estos dos testigos.
y que puede tratarse de cualquier ser humano que sea hijo de Dios y que haya sido escogido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el poder radica en Dios. Básicamente ellos tienen estas 3 citas bíblicas: Apocalipsis 11:6, Zacarías 4:6 y 1 de Corintios 12:13. Bueno, ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Qué conclusión tenemos nosotros de estas 4 posiciones? Pues les repito, hermanas, realmente no lo sabemos. Seguimos desconociendo la identidad de estos 2 testigos. Todos hasta cierto punto, digo, excepto la que piensan que es Enoc, a mi punto de vista tal vez, yo creo que no es tan viable el que piensen que porque Enoc no murió tiene que ser uno de los 2 testigos. A mí no se me hace tan viable. Pero en general, las otras 3 posiciones, la que se refiere a que se trata de Elías y Moisés, porque piensan que se trata de que su identidad está pues oculta en el versículo 6, o ahí como que son pistas para saber que se trata de ellos. Incluso los que piensan que no, que se trata de un grupo de personas, y los que dicen no, se trata de 2 personas pero diferentes, no Elías y Moisés. Pues todas tienen cierto punto de razón. Entonces, ¿qué tenemos de conclusión? Pues que la conclusión, hermanas, es que no lo sabemos. No podemos saber con certeza quiénes son estos 2 testigos. Esta es la conclusión. ¿Pero podemos aprender algo? Sí podemos aprender algo. Fíjense, en la posición de los que dicen que se trata de Elías y Moisés, realmente Dios cuando se refirió a Abraham, cuando él dijo que él antes de Abraham, él dijo que él era un Dios de vivos y no de muertos. Cuando vemos lo de la transfiguración, nos recuerda que tanto Elías y Moisés están vivos, porque aunque no sabemos si van a ser estos 2 testigos que van a volver a morir, no sabemos si son ellos, pero sí sabemos que sí fueron ellos los que vieron la transfiguración o que estuvieron presentes durante la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estuvieron aquí, incluso Pedro fue el que dijo, haré unas enramadas. Bueno, pues Pedro siempre de ocurrente, pero eso es lo que podemos aprender de esa posición. Dios es un Dios de vivos. ¿Pueden ser Moisés y Elías? Sí, claro, porque Dios tiene todo el poder de traerlos nuevamente aquí a tierra. Me imagino que cuando vinieron transfigurados eran seres espirituales, me imagino que no vinieron en carne sino en espíritu. Eso no lo entiendo muy bien porque la palabra tampoco lo revela. Y bueno, pero Dios tiene todo el poder de hacerlos venir y de hacerlos padecer y de hacerlos morir otra vez. Sí tiene todo el poder. Los que piensan que se trata de Israel y la iglesia, ¿qué podemos aprender de esa posición, hermanas? Bueno, pues que si ellos tienen razón, tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que ser formadas a martillo. Tenemos que permitir que nos zarandee, tenemos que permitir que se nos machaque para que salga de nosotros el aceite del Espíritu Santo. Si somos nosotros esos 2 testigos de los cuales está hablando Apocalipsis, específicamente porque ya hemos dicho que sí somos testigos de Jesucristo, pero si somos esos 2 testigos, pues debemos de prepararnos porque van a ser días muy difíciles, 1260 días muy tremendos. Incluso, ¿quién va a vencer a los 2 testigos? Pues la bestia, y ese es un tema que veremos después, pero va a ser algo fuerte, algo doloroso. Y si los que creen en esto tienen razón, pues preparemos nuestros corazones, preparémonos porque debemos de estar dispuestos. Un testigo tiene que estar dispuesto a ser martirizado por Cristo. Y tenemos que estar dispuestas a dar nuestra vida, porque aquel que quiera rescatar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. Entonces, pues aprendemos esto. Y los que dicen que se trata de 2 seres individuales, o sea, diferentes, no es Moisés y Elías, tampoco es la iglesia de Israel, tengamos cuidado aquí también. ¿Y qué podemos aprender de esta postura? Pues miren, hermanas, que el otro día estaba yo viendo en el internet, precisamente buscando información acerca de este tema. Ya tendrá como, pues no sé, varios meses que vi esto, un video de 2 personas autonombrándose ellos los testigos. Y empezaron a decir muchas cosas acerca de versículos apocalípticos, pero mezclados con tonterías, hermanas, tonterías. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, ok.
pensamos que no son Israel ni la iglesia, también pensamos que no es ni Elías ni Moisés, sino otros, pero cuidado, hermanas, porque no nos toca a nosotros saber la identidad de estos dos testigos. Si Dios hubiera querido que nosotros supiéramos, lo hubiera dejado clarísimo. Pero no lo dejó clarísimo, porque las cosas secretas son de Dios y le pertenecen a Dios. Y lo que ha sido revelado, pues es para nosotros. Entonces encarguémonos de estudiar en lo que ha sido revelado para nosotros y tengamos cuidado de aquellos falsos que vienen y se presentan con falsas identidades, que les gustó el tema de que los testigos, ay, qué bonitos, qué valiosos testigos, qué poderosos y qué tremendos, y dijeron, pues nosotros queremos ser los testigos. ¿Cómo te das cuenta de que no son los testigos? Pues básicamente porque, para empezar, yo no le veo propósito que aparezcan, no recuerdo en qué país, pero era un país de aquí de Latinoamérica. De verdad que Latinoamérica no aparece en los textos apocalípticos, no aparece. O sea que ciertamente sabemos que somos el resto de las naciones que vamos a pasar las cosas que la Biblia ya tiene escritas, pero como tal hay territorios en específicos que en la palabra de Dios sí aparecen. Países que sabemos que sí van a estar involucrados, y obviamente Israel, los países árabes, Rusia incluso también está mencionado, no como tal como Rusia, pero por la ubicación sabemos que ellos sí, pero Latinoamérica, hermanas, no aparece. Entonces, obvio, hermanas, que los dos testigos no van a aparecer acá en esta zona de Latinoamérica. Entonces, hay que ser inteligentes, hay que pensar muy bien en lo que estamos creyendo, en lo que estamos viendo. Tengamos mucho cuidado. Hay gente que cree que estos dos testigos son los originales dos testigos. De verdad que es una locura. Y muchos como ellos van a aparecer. Recuerden que incluso el mismo Señor Jesucristo dijo que poco antes de que vinieran estas cosas, habría muchos que se harían pasar por Cristos. O sea que si habría quienes se hicieran pasar por la identidad de nuestro Señor, pues cuanto más no va a haber otros que se hagan pasar por estos dos testigos. ¿Pueden ser otros hijos de Dios? Claro que sí, pero cuando estos dos testigos aparezcan, ni siquiera sabemos si nosotros vamos a seguir aquí en la tierra. Pero si de casualidad seguimos aquí en la tierra, cuando estos dos testigos aparezcan, pues estos dos testigos tienen que cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que se profetiza acerca de ellos tiene que ser al pie de la letra, sin que les falte ni un punto, ni una coma, ni una tilde, nada les puede faltar, para que haya toda esta pues coincidencia o todo este respaldo de la palabra de Dios hacia estos dos testigos. Y aparte les voy a decir otra cosa, hermanas. No cambia en nada nuestra salvación el saber quiénes son estos dos testigos. Ni te hace más santa, ni te hace menos santa. Si tú no sabes quiénes son, no, pues no nos hace menos santa. Si según tú sabes quiénes son, pues no te hace más espiritual, ni te hace más estudiosa, ni te hace más salva, ¿no? Lo que nos da nuestra salvación es conocer a Cristo. No conocer a estos dos testigos, sino conocer a Cristo. Ahora, ¿por qué estudiamos esto? Bueno, porque viene en la palabra. Estamos estudiando Apocalipsis 11. Esto es lo que estamos estudiando. Entonces, lo que sí sabemos es lo que la Biblia dice acerca de ellos. Eso sí, que son dos candeleros, que son dos olivos, que tienen poder como de fuego en sus bocas, que por un tiempo van a ser intocables. Todo esto sí lo sabemos, que después van a ser martirizados y vencidos, que después resucitarán. Bueno, todo esto. Todos los hijos hemos sido llamados a ser testigos. Esa también es una conclusión. Aunque tú no seas los dos testigos, fuiste llamada a ser testigo de Cristo. Así que tienes que estar dispuesta a dar tu vida por Él. Y por último, no importa en qué época de la historia nos toque estar, debemos de testificar de Dios. Yo digo, ¿por qué este último punto? Pues porque a los dos testigos les va a tocar la parte final de la historia de la humanidad. Ellos van a estar ya a casi nada de que venga el juicio de Dios. Bueno, todavía van a faltar otras cosas, pero van a estar a casi nada. Y cuando venga el juicio de Dios, entonces van a aparecer estos dos testigos, quienes quiera que sean, y ellos les tocó en esa época. Nosotros no sabemos en qué época nos encontramos. No sabemos si la venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento, que sabemos que es algo que se aproxima, no sabemos si nos va a tocar o si faltan algunos años o si ya es mañana mismo. No lo sabemos. No importa en qué época te toque estar. Debemos de dar testimonio de Dios. Debemos de testificar de su palabra
de su amor, de su juicio, de todo tenemos que hablar porque la palabra de Dios habla de todo. Habla de su amor, habla de su perdón, pero también habla de condenación, habla de juicio. No debemos de omitir nada. Debemos de decir todo tal cual lo dice la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que temen predicar acerca de la condenación, acerca del infierno. Temen predicar acerca de eso porque temen que la gente se les vaya. Bueno, si se van, pues se van, y como dice Primera de Juan, pues salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido en nosotros. Hermana, tú estás en Cristo, a pesar de que sabes que hay un infierno, a pesar de que sabes que hay una condenación, tú decidiste seguir a Cristo y no te espantaron esos versículos. Entonces no pienses que los demás se van a espantar, y si se espantan, pues no eran. No te preocupes, hermana. Claro que, como siempre nos repite la hermana Olga, no juzguemos, no critiquemos, más bien yo diría, porque la palabra sí nos llama a juzgar, en el sentido de que juzgar, ¿qué significa? Discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces sí tenemos capacidad para juzgar entre si lo que estás haciendo, lo que o dejas de hacer es bueno o malo, o yo misma, si lo que estoy haciendo o dejo de hacer es bueno o malo delante de Dios. Así sí estamos capacitadas por medio del Espíritu Santo para juzgar las cosas, para juzgar los hechos, pero más bien creo estar entendiendo la idea de la hermana Olguita, es que no andemos de criticonas, que no andemos señalando, sino que hablemos la palabra de Dios. Y yo les digo, hermanas, habla los versículos que tengas que hablar. Si Dios te lleva a hablarle del amor, háblale del amor. Si Dios te lleva a marcarle su pecado, pues márcaselo. Tú no sabes si esto quebranta el corazón de esta persona y se arrepienta para salvación. Que realmente ese es el propósito. No criticar, sino que se arrepienta para salvación. Bueno, esto es lo que aprendemos, hermanas. ¿De qué nos sirve saber la identidad? Pues realmente no lo sé, hermanas, porque si Dios hubiera querido que supiéramos la identidad tal cual lo hubiera puesto, miren, se trata de Moisés y Elías. O miren, estos dos testigos se tratan de tal. Miren, ¿se acuerdan cuando él dice que en Apocalipsis 1, él dice que tenía en su mano derecha las 7 estrellas y que estas 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias? Y luego cuando estudiamos acerca de estos 7 ángeles, pues vimos que eran los 7 pastores. Y cuando dice que él estaba caminando entre los 7 candeleros, él mismo dice, son las 7 iglesias de Asia. O sea, él cuando quiere que sepas algo, él te lo dice. En varias profecías de Daniel, él le daba la profecía a Daniel y después le daba la explicación. En la misma parábola del sembrador, él da la parábola y luego explica a sus discípulos quién es cada personaje de esa parábola. Si el Señor hubiera querido que supiéramos tal cual de quién se trataba estos dos testigos, bueno, hubiera puesto el versículo 6 y tal vez el versículo 7 diría, bueno, pues estos dos testigos son Elías y Moisés, o estos dos testigos son la iglesia e Israel, o estos dos testigos son 2 personas que van a venir en ese tiempo y van a predicar, o se trata de Enoc porque no murió, cosas así. Realmente no deberíamos de estarnos complicando la existencia por esto. Lo estudiamos porque nos toca estudiarlo. Pero va a ser un tema que vamos a pasar para continuar con nosotros, y que lo que podemos aprender en conclusión de este tema es esto: no lo sabemos. La palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra acerca de ellos, que no solamente ellos son los únicos testigos de Cristo, sino que también nosotros somos testigos de Cristo. Y que no importa en qué época te encuentres, si al comienzo de la historia, a mediados de la historia o a finales de la historia de la humanidad, no importa, eso no es importante. Lo importante es que en el tiempo en el que te encuentres testifiques de Dios. Tú piensa en alguien que testificó de Dios desde el comienzo. Por ejemplo, Noé, él le tocó estar en el Génesis. Y allá en el Génesis, él predicaba y él profetizaba. Enoc sabemos que en el libro de Judas nos dice que él también era un profeta, que él hablaba en contra de los impíos de su tiempo. No importa en qué época te encuentres, si al principio, si a la mitad o si al final, no importa, testifica de Dios, hermana. Bueno, pues después continuamos con los siguientes versículos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor Jesús, te agradecemos una vez más el habernos enseñado tu palabra. Sabemos que las cosas ocultas te pertenecen a ti, y que lo que nos has querido revelar
es tan profundo, Señor, y ni siquiera lo hemos alcanzado a comprender por completo como para detenernos en cosas que tú no has revelado. Señor Jesús, gracias. Gracias por lo que nos revelas y gracias por lo que no nos revelas. Señor, nosotros sabemos que tú eres un Dios perfecto y que lo que nos enseñas en tu palabra es para santificarnos, es para animarnos, es para exhortarnos, para movernos a servirte más. Eso es el propósito de tu palabra, darte la gloria y la honra única y exclusivamente a ti, Señor. Señor, queremos ser instrumentos de tu amor, instrumentos de tu gloria. Ayúdanos a ser testigos fieles y verdaderos de ti, Señor. Seguramente no somos esos dos testigos, o tal vez sí, como dicen algunos, pero sea que lo seamos o que no lo seamos, Señor, queremos cumplir el propósito que tú tienes para nuestras vidas el día de hoy. Señor, permite que cada una de tus hijas esté obedeciendo tu voluntad y tu palabra. Señor, que seamos como aroma grato delante de tu presencia. Que oremos, pero también que hagamos tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, porque somos carne y somos muy débiles y no sabemos hacer las cosas bien. Necesitamos que nos enseñes. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a cumplir el propósito de tu palabra y siempre, Padre, que estudiemos tu palabra, a no desviarnos, ni a derecha ni a izquierda, sino simplemente estudiar lo que tú nos estás diciendo. Te alabamos, te bendecimos y ruego de la bendición de tu Espíritu Santo y la unción de tu Espíritu Santo sobre cada una de las mujeres que escuche este audio, para que sean enseñadas y dirigidas por ti, para que sea alumbrado el entendimiento de cada una de ellas y de mí misma, Padre, para que podamos llegar a ti. Que nada nos aparte de tu presencia, que estemos cada vez más cerca de ti, Señor, anhelando y gozándonos en tu próxima venida, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanas.